Santiago 4, del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es poderosa, que es viva, que es eficaz, Señor Dios. Creemos, Dios, que es inspirada y suplicamos, Dios, que podamos profundizar en ella, aplicar tu palabra y ver con claridad tu redención. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Seguimos la exposición consecutiva, continuada de la palabra de Dios y como hemos visto desde el principio del libro de Santiago, Santiago viene enfatizando esa expresión práctica de la fe. Somos llamados a pedir y aplicar la sabiduría de Dios. Somos llamados a ser oidores y hacedores de la palabra. La verdadera religión, la verdadera fe tiene como fruto obras de justicia. La fe sin obras, ya lo vimos capítulo 2, está muerta. Y como hemos visto en los últimos textos, parte de esta expresión práctica de la fe es el buen uso de las palabras, el dominio de la lengua. Todos daremos cuenta de nuestras palabras y la lengua es un miembro que no puede ser controlado en nuestras fuerzas. La lengua tiene como fuente de poder el corazón y la influencia de Satanás y siendo así trae grandes, terribles consecuencias sobre nosotros y sobre todos alrededor. Entonces el blanco es el corazón y como vimos en el sermón pasado, tenemos que examinar si estamos siendo gobernados por la sabiduría de lo alto o por la sabiduría terrenal. La solución está en identificar qué sabiduría está gobernando nuestros corazones y llenar nuestros corazones de buenos tesoros, la sabiduría de lo alto. Esta sabiduría solo puede venir de Dios y está conectada con nuestra fe en Cristo. Y como hemos visto, se caracteriza por la humildad, se caracteriza por la santidad, por la paz, la amabilidad, la obediencia, la misericordia, la sinceridad, los buenos frutos. Y los efectos de su influencia traen una cosecha beneficiosa, una cosecha abundante. Y en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, Santiago sigue hablando del mismo tema, pero ahora se enfoca especialmente en la razón o el origen de la rivalidad entre sus oyentes. Santiago expone cómo la rivalidad surge desde el corazón y se expresa en palabras y después hay acciones. En esta congregación, como en todos los tiempos, pues había algunos que no eran creyentes, personas que estaban en la iglesia con otras motivaciones, con otras razones, pero también creyentes luchando con los deseos de sus corazones. Si en el corazón hay soberbia, amarga envidia, ambición egoísta, contención, pues solo se puede esperar confusión, inestabilidad y todo tipo de maldades. Santiago entonces describe desde lo externo, desde los frutos, la fuente de esos comportamientos agresivos. Y esto no es indiferente a nuestro tiempo, a nuestra congregación.
hay conflictos, hay dificultades, hay circunstancias difíciles entre los mismos hermanos. Y Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí, hermanos, debemos recordar cómo terminó la porción anterior, el capítulo anterior. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora Santiago habla de guerras y pleitos. La guerra y la paz se contraponen aquí. Recordemos que Santiago usaba el ejemplo de la agricultura con la semilla, la cosecha y de nuevo la siembra de la semilla. Hay un ciclo completo que describía Santiago ahí. Y el fruto de la justicia solo se puede sembrar en un terreno adecuado, un terreno de paz. Y los que siembran la paz son beneficiarios de esa paz. Pero el fruto de la justicia debe sembrarse para después recogerse. Si se siembra, se puede recoger más adelante. La expresión externa de guerras, pleitos entre ellos, son los frutos de la concupiscencia. Son el efecto de la sabiduría terrenal, animal y diabólica que Santiago ya ha descrito. Pedro dice en su carta, 1 de Pedro 2:11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La rivalidad, la adversidad entre ellos no es debido a factores externos, sino internos. Son los deseos y demandas egoístas, vanas en el corazón. Y eso está conectado a la enseñanza de Jesús acerca del corazón en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El corazón en la Escritura hace referencia a todo el hombre interior y es ahí en el corazón de donde salen las malas cosas. O sea que la guerra externa obedece primero a una guerra o combate interno que tuvo lugar y ha ganado sobre nuestros miembros. Y aquí claramente se habla de creyentes luchando en su corazón con los deseos de la concupiscencia en una batalla entre la carne y el espíritu, como el apóstol Pablo también lo describe en Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, en ocasiones, y por el descuido y por negligencia, cedemos a nuestros deseos. Es en el corazón donde el pecado es concebido y después se ejecuta. Santiago está mostrando a esa congregación temprana que la razón de sus problemas, la razón de sus conflictos entre ellos es la falta de dominio propio en el corazón. Para que la iglesia pueda caminar en la unidad para la que fue diseñada, todos tenemos que tratar con nuestros deseos. Hay que sembrar constantemente el fruto de justicia y así, solo así veremos frutos en el tiempo indicado. Por otro lado, sabemos que la misma iglesia visible pues comprende o tiene algunos que no son creyentes. Hay algunos que están por otras motivaciones, que están temporalmente, que llevan una vida doble, pero también pueden llegar a participar de las cosas sagradas en ese estado. Y hay diferencia, pero ni a diferencia de los creyentes, estos no están refrenando su maldad, sino que se entregan completamente a esa vida de pecado, simplemente obedecen a su corazón y llevan las consecuencias. Y mucho de lo que hacen necesariamente termina afectando a toda la iglesia. Entonces, como creyentes no solo estamos llamados a controlar nuestros deseos, sino también a discernir, resistir y refrenar la maldad de otros que pueden hacer mucho daño a todo el cuerpo. En segundo lugar, Santiago muestra que esa lucha interna no tiene propósito ni fruto. Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No se dice específicamente qué es lo que se codicia aquí. Los deseos pueden ser muchos, como reputación, fama, poder, placer sexual, dinero, tranquilidad. Esos deseos incluyen también las cosas buenas, pero que puestas por encima de Dios, fuera de su voluntad, llevan a la esclavitud, a la idolatría y terminan en frustración y en muerte. El matar posiblemente aquí es en sentido figurado en relación al odio, a las palabras ofensivas, como el Señor Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, cualquiera que diga fatuo, necio, ¿no? Y la envidia, ¿no? Está aquí. Aunque estos deseos
en sí pueden conducir al asesinato físico, ¿no? Pero incluye aquí las dos cosas. De igual manera, la envidia, como ya vimos, es parecida a la codicia, pero la diferencia es que la envidia va más allá de solo desear lo que otro tiene. La envidia quiere hacer daño y hacer sufrir a la persona que tiene las cualidades o las cosas que uno desea. Eso pasó con los líderes judíos que tuvieron envidia y codiciaron la fama del Señor, como lo vemos claramente en el Evangelio de Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Codiciaban su fama. Y cuando el Señor fue presentado ante Pilato, él identificó las intenciones de estos líderes judíos. Marcos 15:10 dice: porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Entonces los deseos, las codicias de los corazones no gobernados pueden llevar a la obsesión, a la esclavitud, incluso a la muerte. Y siendo deseos malos, nunca pueden satisfacer. Las personas que dan rienda suelta a sus deseos siempre estarán frustrados. Combaten y luchan por tener lo que desean, pero nunca logran. O sea que cuando alguien sigue estos deseos y se esclaviza de ellos, siempre estará insatisfecho, siempre querrá más y no podrá alcanzar o tener lo que desea. Deseas tener algo y cuando lo tienes ya no satisface y quieres más y así sigues en esclavitud. También en cuanto al pecado, el mismo Señor Jesucristo en Juan 8:34 dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado parece placentero y satisfactorio, pero siempre lleva a la esclavitud, a la frustración y nunca satisface. Te acostumbras a ofender a otros, tal vez inicialmente te sientas superior o con poder y dignidad, pero siempre tendrás más deseo de poder y autoridad sin alcanzarlo nunca. Y Santiago enseña que la razón por la que estos deseos no se alcanzan ni se tienen es porque en primer lugar son deseos humanos, codicias y deseos necios. Y en segundo lugar, al venir del corazón son deseos independientes de Dios. Santiago enseña que la razón por la que no se alcanza o no se tiene lo que se desea en el corazón es porque no pedís, dice aquí. La frustración en el corazón es por no querer negarse a la propia voluntad y no depender de Dios. En lugar de pedir a Dios y descansar en su voluntad, algunos pueden vivir de acuerdo a la autosuficiencia. No querer orar, que se ha hecho para muchos a veces una práctica, ¿no? Pero no es normal. No es normal en un creyente, más bien es muestra que el orgullo y la soberbia ha tomado el corazón. Quien no ora está diciendo que no necesita al Señor, que es autosuficiente, que puede causar todo trabajo, todo bien y justicia por su cuenta. Está abandonando a Dios, está refugiándose en su corazón, está negando que Dios es el dador de todo lo bueno, como dice Santiago 1:17. Y al refugiarse en el corazón, da rienda suelta a sus deseos y seguirá frustrado. Porque fuera de Dios, hermanos, no hay ninguna satisfacción, no hay deleite. Muchos están frustrados porque incluso no ven el crecimiento espiritual en sus vidas, aun cuando están en la fe. Pero el punto es que están rechazando los medios que el Señor ha dado para santificación. Hermanos, examinemos nuestras vidas, nuestras rutinas diarias, nuestras peticiones, nuestros deseos en esta vida. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿En qué hemos empeñado nuestro esfuerzo y nuestras energías? Y pensemos si todo eso está alineado con el reino de Dios. ¿Realmente tenemos una relación de dependencia con Dios? ¿Lo vemos como el dador de todo lo bueno en quien encontramos la verdadera satisfacción? ¿Vemos en el Señor y sus medios la fuente de nuestra santificación y el avance en la fe? Pero además de desear pedir a Dios, también debemos pedir bien. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La razón de no recibir es porque las peticiones no están en el marco del reino de Dios, sino están en base a la sabiduría humana, a la concupiscencia. Y esto tiene que ver con el egoísmo. Muchas veces nuestros deseos y metas están contagiados por la avaricia y los anhelos egoístas. Estamos buscando nuestra propia gloria y la satisfacción de deseos propios. Y siendo así, no recibimos, porque la voluntad de Dios para nosotros es muy diferente. Él busca nuestra santificación, busca nuestro crecimiento. Él desea que pongamos la mira en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Que encontremos satisfacción en su voluntad y no en nuestros deseos que nos esclavizan. Es verdad, hermanos, que tenemos necesidades,
Y es verdad que podemos pedir a Dios por esas necesidades específicas, pero Él desea que busquemos primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, debemos conocer muy bien la voluntad de Dios para pedir cada vez mejor y más conforme a su propósito. La oración es un medio de gracia maravilloso. Por medio de la oración, Dios cumple su voluntad ya determinada. La oración del justo puede mucho, lo dice Santiago, porque es eficaz, o sea, consigue su propósito, porque es de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos las palabras de Santiago en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si pedimos, podemos recibir del Señor la sabiduría verdadera, la sabiduría de manera abundante, sin reproche. Pero si pedimos para gastar en nuestros deleites con egoísmo, no vamos a recibir. Dios cuida de nosotros. Él suple no todas nuestras necesidades, sino nuestras verdaderas necesidades. No todo lo que creemos necesitar. Y además suple de acuerdo a su propósito. Él administra sabiamente las bendiciones que vienen a nuestras vidas. Cuando pedimos y no recibimos, la razón de no recibir está en nosotros, no en Dios. Y está en nosotros porque estamos pidiendo mal, porque estamos siendo egoístas. Pero, ¿cómo alguien puede orar correctamente si está gobernado por sus deseos y sus ambiciones? No hay manera. El Señor quiere bendecirnos más y mejor de lo que imaginamos, hermanos. Pero primero debemos pedir y debemos pedir bien. Debemos alinear nuestras peticiones con lo que es agradable al Señor. Esas son las peticiones que el Señor desea escuchar y que de seguro responderá. Si nuestros deseos se oponen al deseo o la voluntad de Dios para nuestra vida, no podemos orar y mucho menos orar bien. Y Dios responde a nuestras peticiones cuando pedimos conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor quiere bendecirnos de nuevo más de lo que imaginamos, pero debemos pedir bien, pedir con insistencia, pedir con dependencia de su voluntad, pedir aceptando su respuesta, que siempre, siempre será mucho mejor de lo que nosotros mismos esperamos. Miren lo que dice el Señor en el Sermón del Monte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y esta es la dinámica que debe seguir el creyente. O sea, esta es la descripción de un creyente que persevera en santidad, en agradar a su Señor. Es verdad que por nuestro descuido a veces podemos resbalar, pero ese no puede ser el comportamiento habitual de un creyente. Un creyente no vive en independencia de Dios, no vive en frustración por sus codicias y envidias, ni vive para la satisfacción de sus deleites egoístas. Esto es todo lo contrario. Si alguien está viviendo de esa manera, debe arrepentirse, debe volverse al Señor. Llevar ese estilo de vida sería permanecer o conformarse a los deseos del mundo, y eso sería abierta rebeldía, adulterio contra Dios. Y es lo que sigue diciendo Santiago. Santiago 4:4, la primera parte dice, oh almas adúlteras. Ya sabemos qué es el adulterio, ¿no? Es violar el pacto del matrimonio al tener relaciones sexuales con alguien que no es el cónyuge. Y aquí Santiago habla de adulterio en un sentido figurado o espiritual. Y los primeros oyentes de Santiago, que eran judíos cristianos, entendían este término de adulterio relacionado con la comparación, que hace el Señor entre su relación con su pueblo y la ordenanza del matrimonio. Dios era como un esposo y el pueblo era la esposa. Dios había sido fiel, pero Israel había sido infiel. En el pacto Israel está unido a Dios en matrimonio y obligado a serle fiel. Cuando el pueblo cae en idolatría, es infiel a Dios, ha fornicado, se ha prostituido, y ese lenguaje lo encontramos repetidas veces en el Antiguo Testamento. Después de la división de las tribus por el pecado, Israel pecó, y Judá, que pudo ver su condición, las consecuencias, pues siguió el mal camino haciendo lo mismo, y se le llama adulterio. Jeremías 3, del 8 al 9 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel,
Yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. El pueblo de Dios rechazó a Dios como esposo y fue tras dioses paganos, otros amantes. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros vemos lo mismo. Cristo se presenta como el esposo y la iglesia es su esposa fiel. Dios ve a su pueblo como una esposa hermoseada, pero redimida, rescatada de su miseria. Y Cristo es el esposo que da su vida por esa esposa. Adulterar entonces es romper el pacto, es ceder a otros amos, dioses, en lugar de obedecer a Cristo, el verdadero Señor y esposo. El Señor escribió a los escribas y fariseos que pedían señales continuamente como una generación mala y adúltera. Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ¿qué es el mundo, hermanos? El mundo contempla todo el sistema de sabiduría terrenal, animal, diabólica y todas las dinámicas prácticas del mundo que no teme a Dios y que excluye a Dios. Todas las personas nacen bajo este sistema maligno, o sea, todos nacemos como enemigos de Dios, pero las personas que viven bajo la influencia de sus corazones, la dirección de Satanás, son el mundo. Y esto contrasta con los creyentes que, aunque están en el mundo, no son del mundo, no viven como el mundo. ¿Y qué es ser amigo del mundo? Como dice aquí, ser amigo del mundo es amar todo lo que los no creyentes aman y aprecian. El apóstol Juan lo describe bien en 1 de Juan 2, del 15 al 17, diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ser amigo del mundo es vivir en la búsqueda de la gloria propia, el placer, la realización, es rechazar a Dios y sus mandatos para obedecer los deseos de la carne, la voluntad del corazón engañoso. Es rechazar a Cristo como la base de la salvación para establecer un sistema propio de salvación. Es rechazar los medios que Dios da para crecer y aceptar nuestros métodos y los métodos que sugieren otros por sus experiencias que realmente provienen de Satanás. Incluso se puede ser moral, religioso, decente, exitoso, siendo amigo y amante del mundo y enemigo de Dios. Y vivir de acuerdo a los deseos de la carne es sencillamente romper el pacto, adulterar, siendo infieles a Cristo. ¿Y cuál es el mandato de Dios? Recordemos que Santiago ya había dicho que parte de la verdadera religión era guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Guardarse sin mancha del mundo. Quienes no resisten al mundo están fuera de la fe. Los que viven según la carne, Pablo lo dice, no pueden agradar a Dios. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El llamado es a examinarnos y hacer una diferencia entre el mundo y nosotros. Ahora, de nuevo, aquí no estamos hablando de perfección, ni que tengamos que ser sacados del planeta. Algunos movimientos religiosos se aíslan de toda la sociedad, de la tecnología, de todas las cosas, van a lugares remotos porque piensan que esto tiene que ver con salirse del mundo, Otros van a lugares como monasterios, aislados, para no tener contacto con nadie, y piensan que ahí está la verdadera santidad. Aislados del mundo. Pero no es eso, se trata de vivir para agradar al Señor. Y aquí también se describen a personas que han estado unidos a Cristo y abandonan la fe para entregarse a este mundo. Como lo dice Pablo de uno llamado Demas, en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo,
y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Esas personas han abandonado su relación, esta persona aquí en particular, su relación con Cristo, y enteramente se ha entregado a la vida del mundo. Tal vez no estén ahondando en pecados escandalosos, tal vez sean personas decentes, pero están fuera de Cristo, y de permanecer así su destino es la condenación. Lo consecuente es que el mundo nos aborrezca como aborreció al Señor, no lo contrario. En Juan 15, 18 al 19, el Señor dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En Juan 17, 14 el Señor dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces esta enseñanza, hermanos, es también una advertencia y un llamado a los que están en Cristo y son tentados a mirar atrás o a mirar a un lado. Es imposible vivir en estos dos estilos de vida a la vez. Así como una esposa no puede tener dos esposos, no se puede tener dos dioses. La persona que vive así es como una esposa que ha traicionado y abandonado a su marido para ir con otro hombre. Y hermanos, el límite es muy delgado. Todo inicia con un descuido que va creciendo y avanzando. La permisividad poco a poco se va dando lugar a otras cosas, a otras prácticas, y se va dejando de lado la relación con Dios hasta llegar al adulterio. Vivir dando lugar a los deseos de la carne, conformarse a este mundo, permitiendo sin ninguna restricción los deseos de la carne, es volverse contra Dios. Ya Santiago dijo que una fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. Eso es imposible. La idea es imposibilidad. La higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos. Cada árbol obedece a su naturaleza. Y en los evangelios vemos la razón. El Señor dijo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aquí, bueno, el Señor está hablando de las riquezas, pero es el principio general para todo. El creyente se caracteriza por una lucha interna contra los deseos de la carne y la perseverancia y conformidad a la voluntad de Dios. Nunca por la permisividad, nunca por la ambivalencia. No hay ninguna relación entre Dios y el enemigo. Es lo que dice Pablo a los Corintios. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Volverse al mundo implica rechazar enteramente la voluntad revelada de Dios y constituirse enemigos de Dios, que es lo peor que le puede ocurrir a una persona. Como dice el autor de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El destino de los enemigos de Dios es ser destruidos. En los Salmos leemos: ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Salmo 68, 21. Los creyentes que hayan llegado a ese punto están llamados a volverse al Señor. Y hermanos, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy el Evangelio se predica para que quienes hayan caído, se hayan desviado, estén mirando a un lado, estén tentados a irse o se hayan ido, vuelvan al Señor. Dios es como un esposo celoso que ama a su pueblo y no tolerará la infidelidad de su esposa con el mundo. Y los enemigos no necesariamente llegan a ser los más pecadores, son sencillamente quienes lo rechazan como la fuente y el dador de todo bien y justicia. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y bueno, hermanos, aquí este texto es un texto difícil de interpretar. Parece que no, pero es un texto tal vez uno de los más difíciles de la carta y uno de los más difíciles del Nuevo Testamento. Así está catalogado. La primera dificultad que tenemos con este pasaje: o pensáis que la Escritura dice en vano, esta primera parte,
es porque no la encontramos en el Antiguo Testamento con un equivalente igual. O sea, no hay un pasaje exacto que contenga esta frase completa. Ustedes pueden buscar y no van a encontrar esa frase completa. La solución es que cualquier referencia que esté haciendo Santiago hacia la Escritura no es específica. Tal vez Santiago hace una combinación o un resumen de varios pasajes del Antiguo Testamento. Y hay evidencia para el celo de Dios sobre su pueblo y sobre la condición del hombre. Esos dos temas los podemos encontrar ampliamente en la Escritura. Pero además de eso hay controversia con la interpretación del pasaje. Y hasta el momento los biblistas, los comentaristas no encuentran una interpretación adecuada. Consulté varios comentarios, casi la mayoría están de acuerdo en este punto. No hay unidad en qué significa este pasaje. Y hoy yo no pretendo ni puedo resolver un problema tan grande como este que no han resuelto muchos grandes teólogos superiores a mí en toda la historia. No estoy ni cerca de emprender esa dinámica. Por un lado, se puede estar describiendo al hombre natural creado por Dios con espíritu y cuerpo, donde el espíritu humano, la naturaleza del hombre desde la caída nos reclama y anhela completamente para sí. Por otro lado, sí sabemos que en el Antiguo Testamento se enseña claramente que Dios es celoso con su pueblo como un esposo con su esposa. Y hay varios textos que lo evidencian. Por ejemplo, Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahí es muy claro. También en Josué 24:19-20 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Entonces no es claro y no podemos definir una posición por la dificultad de estos mismos pasajes. Pero entendemos que en el contexto del pasaje habla de la condición del hombre y del adulterio espiritual. Hay un deseo que ejerce una influencia sobre nosotros y hay un deseo o voluntad de Dios. Entonces lo que podemos entender es que aunque tenemos una naturaleza de donde vienen los deseos que combaten nuestros miembros, Dios nos desea o anhela con un deseo bueno, que se contrapone al deseo de la concupiscencia, que es un deseo malo. Y esta no es una deducción que yo hago del pasaje, sino más bien del contexto. Lo entendemos por el contexto. Incluso hay dudas si la palabra espíritu se refiere al espíritu de Dios o al espíritu del hombre. Eso cambia totalmente la interpretación. Somos de Él y para Él, eso es una realidad. Él nos quiere completamente, Él no aceptará la amistad con el mundo. El anuncio del celo de Dios como un esposo sobre su pueblo es indicativo del amor, del cuidado del Señor sobre su pueblo. Él es un esposo y amo bueno que nos trae verdadera libertad y paz, pero es también una advertencia aquí para no desviarnos y caer en manos del mundo y de sus deseos y ser esclavos y morir. Hermanos, tenemos una lucha en nuestro interior y nuestros deseos nos absorben y requieren gobierno y control, pero el Señor nos llama constantemente a ponernos bajo su autoridad y depender de Él para vencer. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son estos soberbios? Son quienes han dado el control a sus propias pasiones y deseos, que combaten en sus miembros, quienes no quieren orar y depender de Dios, los autosuficientes. Son los que se adoran a sí mismos, son los que codician el mundo, su vanagloria, sus deseos, nunca alcanzan, nunca están satisfechos porque rechazan la voluntad de Dios. Y son adúlteros, son los adúlteros infieles que se ponen del lado de los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los humildes? Pues son quienes por la gracia de Dios ejercen dominio propio, someten sus pasiones a la voluntad de Dios. Son los que dependen constantemente del Señor y le adoran, los que no se conforman a este mundo y sus deseos, sino que buscan conocer mejor la voluntad de Dios para pedir conforme a su voluntad y para tener satisfacción únicamente en Él. Y son la esposa que permanece fiel, que crece en amor, en lealtad a su Señor. Hermanos, toda la raza humana en Adán estaba esclava del pecado, incapacitada para hacer lo bueno. Más bien siguen los deseos y pasiones que combaten a sus miembros, pero ya viniendo Cristo, nosotros tenemos todo lo necesario para vivir para Él, para ejercer dominio sobre nuestros deseos y ejercer la voluntad de Dios, los deseos de Dios. Y en ese ejercicio de negarnos a nuestros deseos y vivir para Dios, Dios da
mayor gracia. Noten ustedes que la bendición es para los que son humildes, los que están caminando en esta disposición. Su favor es verdaderamente fructífero y beneficioso para nosotros. Él es un esposo que verdaderamente beneficia. El mundo, como falso esposo, lleva a la destrucción y a la condenación y a la frustración. No hay productividad ahí. Entonces, ¿en qué específicamente se reconocen los humildes que reciben gracia? ¿O qué podemos hacer como humildes para ser suplidos y no llegar a desviarnos al adulterio con el mundo? Santiago nos dice específicamente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Cristo como la esposa se somete a su marido. ¿Y qué quiere decir eso? Los creyentes hemos recibido a Cristo como Señor. Él es la cabeza de la iglesia, el amo de su pueblo. Estamos subordinados a Él, obedecemos a su voluntad. Someternos es ponerse bajo la autoridad de otro para mostrarle respeto y obediencia. La sujeción viene cuando, ante nuestros deseos y la tentación del mundo, preferimos más bien ser obedientes a la palabra. Cuando rechazamos las invitaciones, las tentaciones a conformarnos a vivir para este mundo, lo hacemos en el corazón y luego lo expresamos en acciones, en obras. Es lo contrario del orgullo. El orgullo no quiere ceder, no quiere ser gobernado. El humilde se somete a su Señor y al hacer esto, pues no deja de haber dificultad, porque Satanás se opone. Por eso el llamado es a someterse y está acompañado de las palabras: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y como sabemos, el diablo tiene un aliado interno en nosotros, la concupiscencia, y sabemos que el enemigo lanzará sus dardos contra nosotros. Pero ¿cómo le resistimos? Le resistimos manteniendo firmes, usando las armas espirituales, la armadura de Dios, y velando, ¿no? La lucha contra nuestros deseos y la oposición del enemigo no es algo extraño. Él constantemente busca llevarnos a vivir de acuerdo a esa forma de ver las cosas en el mundo, pero podemos vencer usando la palabra, que es como una espada, y usando la oración, donde podemos tener sabiduría y apoyo en medio de las pruebas. Recordemos, hermanos, que la batalla es espiritual. Recordemos las palabras de Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10, del 4 al 5. Entonces, como soldados, hermanos, somos activos. No estamos paralizados o indiferentes a los ataques del enemigo. Y una vez que hayamos resistido con las armas espirituales, con los medios que Dios nos da, se nos promete que el diablo huirá de nosotros. Huirá de nosotros. Y hasta aquí hemos llevado una lucha, una gran lucha, pero se nos recuerda que la comunión con el Señor es constante. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí vemos que Santiago habla a personas que ya están en el camino de la verdad, y el llamado es no solo a resistir al diablo, sino también a ir a Dios y depender de Él constantemente. Acercarse implica buscarlo, escucharlo en su palabra, depender de Él y aplicar la palabra a cada aspecto de la vida. Y hay una promesa en todo esto, y es que si lo hacemos, Él se acercará a nosotros. Como ya decía Santiago, Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Él nos acompañará y ayudará para tener una relación más plena y fructífera con Él. Pero además, solo podemos acercarnos en contrición y arrepentimiento. Santiago dice: pecadores, limpiad las manos. Y tiene que ver con las abluciones del Antiguo Testamento para la purificación. Y hace referencia también a los Salmos. Salmos 24, del 3 al 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y es un llamado constante a ponernos a cuentas con Dios, a arrepentirnos. Hay que confesar nuestra maldad, y no solo los frutos de la maldad, sino los deseos que gobiernan para que se produzca esa maldad. Somos llamados al arrepentimiento. Solo los humildes van a reconocer sus pecados y volverse al Señor. Y luego tenemos aquí a los de doble ánimo o doble alma. Y dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Y estos son descritos, ya habían sido descritos en Santiago 1:8, ¿no? Esos son los que están divididos en sus corazones, son inestables en todos sus caminos, son fuentes que pretenden arrojar agua dulce y amarga a la vez. Ellos quieren mantener la amistad con Dios y la amistad con el mundo, pero en esa condición pues están, como vimos ya, adulterando, porque su dependencia del mundo absorbe su confianza en Dios. El llamado a esas personas es a purificar no las manos, sino los corazones, limpiar y renovar todo su ser en Cristo. Como vemos en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El problema está en el corazón. Es de ahí que surgen las pasiones que producen esas guerras y pleitos, y en ese caso es necesario un cambio total, un cambio de corazón, una obra de conversión. Y ahora Santiago nos muestra el cómo, la forma en que se debe dar ese arrepentimiento: afligíos y lamentad y llorad. Y aquí Santiago se asemeja a todos los profetas del Antiguo Testamento que llamaban al pueblo a la contrición. Hermanos, a veces tomamos el arrepentimiento a la ligera, sin temor, sin reverencia, pero sobre todo sin aflicción, sin lamento. Somos llamados a considerar la gravedad del pecado, la esclavitud que causa, la amargura y la muerte que produce la ofensa contra Dios y el prójimo. Estamos llamados a considerar la manera en que lo hicimos. Necesitamos tener mayor conciencia de la gravedad de nuestros pecados. Como Pedro, cuando después de negar al Señor lloró amargamente, amargamente. Es un mal síntoma que pequemos y no estemos emocionalmente compungidos, que no sintamos ninguna tristeza ni dolor. Incluso nosotros que continuamente estamos conociendo la palabra debemos tener mayor claridad sobre el pecado y sobre sus consecuencias. En el Sermón del Monte el Señor también dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y Santiago dice: vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Como ya vimos, cuando hay arrepentimiento y contrición, una persona pasa del gozo a la tristeza. Había alegría y tranquilidad cuando aún no se entendía el grado y las dimensiones del pecado. Pero una vez que se ha entendido, el creyente se lamenta por su condición. Como lo dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, hablando a los corintios, también les dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza como tal pues no es lo que causa el arrepentimiento, pero la tristeza que es según Dios permite ver la gravedad del pecado, el estado rebelde y soberbio en el que estábamos, y conlleva a lamentarnos por haber cedido al pecado, lleva a abandonarlo con determinación, con fuerza. Entonces no hay que arrepentirse de la tristeza que es según Dios, porque es usada para tratarnos y conducirnos al verdadero arrepentimiento. Pero la tristeza que según el mundo es diferente, porque es un remordimiento. La tristeza del mundo es por frustración de la insatisfacción de los deseos que combaten dentro de nosotros. La tristeza del mundo conduce aún más a endurecerse contra Dios, a ser más hostiles hacia la verdad y la justicia. Y al evadir el verdadero arrepentimiento y permaneciendo en ese estado, se recibe muerte y condenación. Y Santiago dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De nuevo la promesa. Todo lo que Santiago ha dicho desde el versículo 7, someteos, acercaos a Dios, limpiad las manos, purificad los corazones, afligidos, lamentad, llorad, se resume en humillaos delante de Dios. Eso es humillarse delante del Señor. El resultado es que el Señor exaltará a los que así se humillan. No hay otro camino, mis hermanos. El Señor es nuestro amo y Señor. Aquí Santiago hace referencia al libro de Proverbios, donde se dice lo mismo, pero con algunas diferencias. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Proverbios 3:34. Este texto también fue citado por el Señor Jesucristo en relación a los fariseos y escribas para instruir a sus discípulos, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y el apóstol Pedro también dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La soberbia y el orgullo se contraponen aquí con la gracia. El soberbio no recibe el favor de Dios, sino que al autojustificarse consigue la oposición de Dios y el peso de su justicia. Los mansos y humildes reciben gracia solamente.
Vienen necesitados, dependientes del Señor, consideran su lugar en el cuerpo, la iglesia, y se someten los unos a otros humildemente. El Señor exaltará a estos humildes. Entonces, hermanos, en conclusión, vemos que estamos llamados a ocuparnos de nuestros corazones, porque es ahí donde sale todo lo malo, donde inician las guerras, los conflictos, que pueden concluir en la muerte. Debemos examinar nuestra dependencia de Dios y nuestros deseos. El Señor quiere que alineemos nuestros deseos con su voluntad, que no vivamos para nosotros mismos, sino que nos enfoquemos en su voluntad y en su gloria. El Señor quiere bendecirnos más de lo que imaginamos y su respuesta siempre será mucho mejor que nuestras peticiones. Pero es necesario conocer su voluntad y aplicarla a nuestras vidas. Él es como un esposo bueno, fiel con su esposa, la iglesia. Él nos ha traído reconciliación y paz por medio de su Hijo Jesucristo y nos ha puesto en una relación especial. Ahora nos corresponde como una esposa la fidelidad y la lealtad a su voluntad. Estamos en este mundo, pero hermanos, no somos de este mundo. Pretender las dos cosas es adulterio espiritual, pero el límite es muy delgado y hay que tener cuidado, hermanos. Constantemente somos seducidos para ir en pos del mundo, para mezclar la verdad con la mentira, pero es imposible ser creyentes y vivir de esa manera. Y hay un juicio terrible para quienes lo hagan. Dios es como el esposo celoso que ama a su pueblo y jamás tolerará la infidelidad de su esposa, la iglesia, con el mundo. Pero la clave, como ya hemos visto, es la humildad. Someter nuestras pasiones al gobierno del Señor y vivir para Él. Y Él nos dará gracia a los humildes para seguir adelante. La arrogancia puede estar en el sencillo acto de menospreciar o abandonar la palabra, la oración, la iglesia, de pretender ser autosuficientes, de rechazar todo llamado a actuar en nuestros corazones en dependencia del Señor. El llamado es a una relación íntima con el Señor y para eso es necesario ser sinceros, reconocer constantemente nuestro pecado y hacerlo con entendimiento, con aflicción. La promesa es que en todo esto estaremos suplidos y provistos. El diablo huirá de nosotros, Dios se acercará a nosotros y el Señor nos exaltará. El Señor ya nos ha dado la victoria, hermanos. Él ya venció el mundo, pero Él nos llama a perseverar hasta el final, a vencer con Él y seremos exaltados, glorificados en Él. Y termino con un texto, Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 4 al 5. Escuchen bien, hermanos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, el Señor nos ha dado la victoria. Somos vencedores. El Señor les bendiga.